en el capítulo 10. Acabamos de leer el texto, así que vamos a orar y vamos a hablar de cómo Dios moldea la mente de Pedro. Vamos a encontrar algunas aplicaciones e implicaciones para nuestra vida y para nuestros días. Bendito Dios y Padre, en esta mañana de nuevo estamos delante de su presencia, gozosos, hemos cantado con alegría, hemos dado, Padre, con gratitud, nos hemos saludado con un amor fraterno, hemos leído en reverencia tu santo libro, hemos orado y ahora queremos escuchar tu palabra, tu voz para nosotros, para nuestras vidas. Padre, haznos conforme a la imagen de Cristo. No permitas que el viejo hombre, el viejo yo de nosotros salga a relucir, sino que sea Cristo entronado en nuestro corazón, que reine para que nuestros pensamientos, nuestro entendimiento de tus asuntos, nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestros hábitos y nuestro proceder siempre sea para tu santísima gloria. Oh Dios, te ruego que prepares el corazón de cada uno de nosotros, que hagas que nuestro corazón sea sensible a tu palabra y a la vez, oh Dios, te ruego que me concedas tener humildad para predicar tu palabra. ¿De qué sirve, Señor, predicar tu palabra si no es en amor y en tu humildad? Por eso te lo pido. Quiero ser un estorbo, Padre, en el impacto de lo que tú quieres hablar al corazón de los que hoy están frente a mí. Así, Padre, haz que tú crezcas y que yo mengüe. Oh Padre, muéstranos tu gloria, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, santificando las vidas de los que oyen y salvando a aquellos a quienes tú, Padre, tienes listos para salvar. Oh Dios, en tu nombre emprendemos esta hermosa tarea. En Cristo Jesús. Amén. La escultura más famosa de Miguel Ángel, la escultura, porque él tiene muchos tipos de obra, pero en términos de escultura creo que es la que se conoce como David. Es una representación del rey David antes de enfrentarse a Goliat. Es una escultura, hermanos, de más de 5 metros, o sea que no cabe aquí. Es una escultura en mármol de más de 5 metros de alto y que existe desde hace más de 500 años. Yo personalmente no he tenido la oportunidad de verla en vivo, sin embargo, al ver algunas fotos de esta escultura, es fascinante ver los detalles que tiene y que tuvo el escultor al hacerla, y los detalles de la anatomía del cuerpo. Esto se puede ver en las manos, ver las manos de esa escultura es algo sorprendente. Los detalles de los huesos, de los dedos, de las uñas, incluso de las venas. Es algo realmente una obra de arte impresionante. Ver cómo el escultor esculpió los músculos de una manera tan bien hecha, de los brazos, de las piernas, del pectoral, del abdomen, su rostro, los detalles. Como les digo, no la he visto personalmente, pero con fotografías, que he visto muchas, realmente puedo decir que es una obra
impresionante, es sencillamente espectacular. Y por eso es una obra de arte tan famosa y tan reconocida hasta nuestros días. Esta escultura hecha en mármol tiene una historia que me impresionó, ya que esa enorme piedra de mármol, antes de que Miguel Ángel trabajara en ella, años antes había sido asignada a otro escultor para hacer algo que saliera de la mente de él, que también representara a David contra Goliat. Pero este escultor resulta ser que dañó la piedra. Entonces lo que él tenía no lo podía seguir haciendo porque la dañó al trabajar en ella. Y era una enorme piedra que venía de otro continente y la guardaron para ver qué se podía por lo menos rescatar de esa piedra, que hubiese algo y por lo menos no se desperdiciara. Estaba la piedra dañada, tanto así que se requería buscar a alguien de gran pericia para trabajar en escultura en mármol y para trabajar en ella y poder lograr hacer una escultura, al menos una escultura cualquiera, para que la piedra no se perdiera. No obstante, esta piedra fue puesta en manos de quien pudo crear de una piedra dañada y que requería mucho cuidado, lo que podemos considerar la escultura más reconocida y más famosa en el mundo del arte, el David de Miguel Ángel. De sus estructuras en mármol, esta es la más reconocida. Hay algunas preguntas que deseo plantear y que a la vez deseo contestarlas en cuanto a esto que les he dicho. Primera pregunta: ¿cuál es una de las razones del por qué esta escultura quedó tan bella? Son múltiples razones, pero al menos quiero mencionar una. Porque la piedra de mármol no opuso resistencia. En la piedra no existía la voluntad humana que generalmente se opone a los golpes de cincel y que ve cada golpe como algo malo. Miguel Ángel agarraba el cincel y la almágana, golpeaba la piedra y nadie se quejaba. Daba fuertes golpes y nadie le reclamaba. Era una piedra, no tenía voluntad. Entonces creo que una de las razones es porque la piedra no se opuso. Segunda pregunta: ¿qué es más admirable, la escultura o el escultor? Personalmente creo del escultor. Posiblemente muchos aquí habían escuchado hablar de Miguel Ángel, pero nadie había conocido, algunos de ustedes tal vez no sabían de esta escultura de David o otra hermosísima escultura llamada La Piedad de Miguel Ángel. La gente se admira al ver esa escultura y sus obras, porque él era un artista, arquitecto, y no solo es escultura en mármol. La gente se admira de ver estas obras de arte, pero sobre cada obra de arte hay algo que resalta sobre ellas, y este es el nombre del artista. En el caso de esta escultura, más conocida como el David, se conoce como el David de Miguel Ángel. Y así es definitivamente.
Siempre el autor es mayor que la obra. Siempre Dios es más que cualquiera de nosotros. Tercera pregunta y última, podríamos hacer muchas. Y la respuesta más amplia. ¿Cómo se relaciona todo esto que he dicho antes con nuestra vida espiritual y con el texto que hoy estamos estudiando y exponiendo? Primero, lógicamente, metafóricamente hablando, Dios es el escultor y nosotros somos las piedras. De hecho, también somos piedras defectuosas o arruinadas por el pecado. Piedras defectuosas, ya sea por nosotros mismos y en algunos casos en colaboración porque otros nos han perjudicado. Dios toma el cincel y el martillo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo. Y para eso nos da golpes de cincel. A diferencia de las piedras, nosotros sí tenemos una voluntad. Y esta voluntad generalmente toma una posición rebelde y llena de orgullo ante los golpes de cincel que nos abaten. Es decir, que en vez de ser dóciles, como esta, parece contradictorio, dóciles como una piedra de mármol, en vez de ser así, para el trabajo de Dios en nuestras vidas, somos rebeldes ante Dios. Pero a pesar de nuestras rebeldías, Dios, quien es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros, Dios es poderoso para moldearnos y para hacer su obra aún en contra de nuestra rebeldía. Es por eso que a pesar de que Dios tiene que lidiar con nuestra voluntad testaruda, con el orgullo de muchos, con la terquedad de otros, con los prejuicios de algunos, con las imprudencias de muchos de sus discípulos, aún con eso de que Dios tiene que lidiar con estas cosas, aún así, al final, Dios hace su obra y forja a sus discípulos, cincela nuestras vidas para que sea manifiesta la esplendorosa y maravillosa imagen de Cristo en nosotros. Esa es la voluntad de Dios, que ustedes muestren a Cristo en sus vidas, y Él lo logra. Con algunos es más trabajoso. Cuando eso pasa, cuando Dios ha transformado nuestras vidas notoriamente y no nos quedamos estancados en nuestro orgullo, en nuestra, como les decía, nuestra terquedad, en nuestra testarudez, en nuestros prejuicios, en nuestras imprudencias, en nosotros mismos, cuando Dios obra y es notorio que Él está obrando, su obra es maravillosa. Hermano, ver a alguien que ha sido, como el título de aquel libro del doctor Erwin Lutzer, cincelado por la mano del maestro, es algo maravilloso. Cuando vemos a alguien y no podemos creer lo que Dios ha hecho en nuestras propias vidas o en la vida a veces de terceros, es porque Dios es poderoso. Aún en contra de nuestra rebeldía, Él
va continuando y avanzando, cincelando nuestras vidas y haciendo su obra. Es una obra maravillosa, pero nunca, nunca, nunca esa obra es mayor a su escultor. La gente da gloria a Dios por la transformación que es evidente en nuestras vidas, pero siempre toda la gloria es para nuestro Dios. En el caso del texto de Hechos 10, es evidente que Dios está obrando en la vida de Pedro. En este relato podemos ver que la teología de Pedro es confrontada por la gracia de Dios. Los prejuicios de Pedro son atropellados por el plan indiscriminado de Dios para redimir a los pecadores. Las costumbres de Pedro son reprobadas por la bondad y el poder de Dios. Es maravilloso como en un corto pasaje podemos ver a Dios obrando en la vida de Pedro. Y Pedro, hermanos, era de un carácter temerario. Ya me imagino, hay que decirle a Pedro tal cosa: anda vos, no, anda vos, no, piedra, papel o tijera. Era un hombre de carácter temerario, pero se estaba dejando forjar por las cinceladas de su Dios. Su carácter estaba siendo a un lado para que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Pedro no es de los que dijo: así soy y así voy a morir, le guste o no le guste. No, hermano, en este pasaje vemos a alguien que no hace eso. Cuando vemos el carácter de Pedro y cómo de una forma tan dócil está siendo transformado por nuestro Rey. Pedro, con todo su trasfondo judío, posiblemente tenía impulsos para dar bibliazos a todos aquellos que querían que se le predicara el evangelio a los extranjeros. O sea, cuando hablo de bibliazos es él podía andar citando la Biblia de lo que se debe y de lo que no se debe hacer, entendiéndola mal. Y muchas veces nosotros caemos en ese error. Pero ese día, el que recibió un bibliazo fue Pedro. Y no con esos rollos. Yo creo que fue con la tabla del Sinaí en la cabeza, porque le removió todos los sentidos. Lo que quiero decir es que él estaba listo para refutar muchas cosas con el Antiguo Testamento, pues entonces no estaba la Biblia completa. Pero Dios le removió los sentidos y todo su entendimiento con lo que vio en ese momento de éxtasis y con lo que vio y experimentó en la casa de Cornelio. Hermanos, Dios siempre hará su obra y ejecutará su plan en la vida de los suyos. Él lo dice: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios siempre hará su obra y ejecutará su plan, y siempre utilizará a hombres y mujeres para sus propósitos divinos, y también
siempre va a transformar, permanentemente va a forjar, a moldear y a cincelar a estos hombres y mujeres para luego usarlos para su gloria. En este texto vemos que Dios dio un zarpazo, un giro de timón a las convicciones de Pedro, que por cierto ya era un creyente, más él era un apóstol, un hombre de Dios, era un predicador prominente para ese tiempo, el más prominente, pero aún debía seguir siendo moldeado por la mano y el cincel de nuestro Dios. El domingo pasado he señalado que deseo resaltar 4 cosas notorias en este pasaje que se narra en el capítulo 10 de Hechos. Primero, la soberana mano de Dios en favor de la salvación de sus elegidos, ya lo vimos. Luego, la responsabilidad del hombre en la salvación, ya lo vimos. Pero hay 2 más. Hoy nos vamos a concentrar en una de ellas. También en este pasaje se ve la obra de transformación de Dios en la vida de Pedro, aplicable en la vida de los suyos. Y el punto central del pasaje es la número 4, que si Dios lo permite lo veremos el próximo domingo. La venida del Espíritu Santo a los gentiles. Como les digo, este es el punto principal, pero hay un contexto que vale la pena estudiar y meditar en él, y eso estamos haciendo. Hoy nos vamos a concentrar en la obra de transformación de Dios en la vida de los suyos. Primero, vamos a ver que Pedro, a veces digo Pablo, hermano, ahí ustedes entiendan que quiero decir Pedro. Ya me conocen, ¿verdad? A ver si ya lo dije. Hechos 10. Primero vamos a ver que Dios moldea, transforma la teología de Pedro. Y no quiero decir con esto que Pedro era un mal teólogo o que tenía un entendimiento pésimo de teología. De hecho, Pedro para este tiempo ya había predicado muchas veces una teología correcta en cuanto a quién era Cristo y cómo Él nos había salvado. Ya Pedro había predicado con poder, con fidelidad y con exactitud acerca de la resurrección de Jesucristo. Pedro era un instrumento en las manos de Dios. Sin embargo, Pedro, hermano, el apóstol Pedro, quien cuando predicó vino el Espíritu Santo en Pentecostés a los judíos, quien cuando visitó Samaria vino el Espíritu Santo sobre los samaritanos, y ahora en Cesarea va a llegar a los gentiles. Pedro todavía tenía errores en su conocimiento de Dios y de su plan redentor. Los tenía porque para Pedro era abominable que él fuera donde un extranjero. Aunque él había escuchado a Jesús que había dado una comisión para ir hasta lo último de la tierra, Pedro todavía no tenía claridad en esto. Y pensaba que el Evangelio de Cristo seguía siendo exclusivamente para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, aún para aquellos descendientes que en el camino habían raleado la sangre, como los samaritanos. Pero el plan de Dios era mucho más grande, mucho mayor. De tal manera que Dios tenía en su pensamiento, en sus decretos eternos,
Gente de toda lengua, de todo color, de todo tamaño y de toda región del mundo. Pero Pedro no lo entendía así. Él todavía estaba con un muro alrededor de él, que en una parte tenía Levíticos, tenía Éxodo, tenía Deuteronomio, y no lo había integrado todo a Cristo y a su plan redentor. Por eso Dios se revela. Dios no había terminado de inspirar las Sagradas Escrituras cuando esto pasa. En Hebreos dice que Dios habló antes de muchas maneras. Hoy nos habla a través de su Hijo por la palabra. Ya los sueños, hermanos, que usted tenga y las visiones que usted diga que puede tener, yo no voy a decir que no las tiene porque yo no estoy con usted, ¿verdad? Incluso si usted me dice que se le presentó un ángel, yo le puedo creer. Yo le creo que usted vio un ángel. Pero si aún un ángel le dijera un evangelio diferente, sea tenido por inmundo. Porque la revelación está aquí, en la palabra de Dios. Pero antes, en otros momentos, Dios habló así, se reveló de manera especial. Así, lo vemos en el capítulo 9, cómo se revela con Saulo, y lo vemos en el 10. O sea, en el 9 transforma también la teología y el entendimiento de Dios de Saulo, y lo convierte. Pero ahora está con un convertido y lo transforma. Y lo lleva en un momento de éxtasis cuando Pedro estaba orando. Y le muestra un lienzo y le dice, y él tenía hambre, no sé, dice que le estaban preparando comida. ¿Será que el olor de esa cacerola llegaba hasta donde estaba Pedro? Y entonces él tenía hambre. Y Dios le decía en esa visión, mata y come. Pero Pedro le dice, en su convencimiento, en sus convicciones, en su pensamiento, en su entendimiento, no voy a hacer eso. En ninguna manera, Señor. Yo no voy a comer nada inmundo. Y le dice que Dios le dice que no llame inmundo lo que Dios ya ha limpiado. Y ahí Dios empieza a tratar con el pensamiento, porque siempre, hermano, Dios va a tratar con el pensamiento de la gente. Antes de tratar con su conducta, Él va a tratar con su pensamiento, con lo que usted cree, con lo que usted piensa que está bien, con sus conclusiones, con su manera de analizar y de tomar decisiones, de pensar, de expresarse. Ahí va a ir con el evangelio y con la palabra del Señor. Y Dios trató con Pedro. Aun cuando esta visión él la tiene, bueno, vemos en el versículo 13, lo que le estaba narrando, dice, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque ninguna cosa inmunda o impura he comido jamás, no va a ser hoy el día que yo voy a faltarte a ti, Señor. Me imagino en su pensamiento. La voz le volvió a él por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. Y esto sucedió 3 veces, hermanos. Si es que Pedro era de su carácter, aún escuchando a Dios, tenía que volver a decirle. ¿Sabe cuántas veces Jesús resucitado le preguntó a Pedro, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Ya la tercera vez el hombre lloró, Señor, tú no sabes todo. Tú sabes que te amo. Aquí, hermanos, convencer a Pedro, creo que solo Dios.
Y él 3 veces le dice que haga las cosas. Hoy no es tan fácil, hermano. Ustedes no esperen que van a tener un sueño y que Dios les va a decir lo que tienen que hacer en ese instante. Dios nos está forjando. Hay que ir a su palabra. Hay que meditar en nuestra vida y ser honestos con nosotros mismos. Porque el hombre, en términos generales, tiene una resistencia tonta a ver la realidad de su vida. No, es que las cosas no es así. No es así. Solo Dios puede realmente doblegar el orgullo y la terquedad del hombre, aún de sus hijos como Pedro o como nosotros, y lo doblega. Y Dios le empieza a trabajar en él una transformación en la teología de redención y de salvación, en el alcance de esa salvación en el corazón de Pedro, mientras versículo 18 o 17. Y estando Pedro perplejo dentro de sí, hermanos, es que fue un impacto grande para él. Fue un impacto grande para Pedro. Y estando Pedro perplejo dentro de sí sobre que pudiera ver la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, habiendo preguntado por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, Pedro todavía ni había terminado de digerir lo que estaba recibiendo. Y llegan estos hombres a la puerta y preguntan por él, versículo 18. Pero versículo 19, mientras Pedro pensaba en la visión, porque este hombre era de carácter, hermano, el espíritu le dijo, porque si no hace, yo creo que ese hombre no se mueve de Jope. O sea, todavía acabas de recibir ese golpe en tu entendimiento, pero aún así, mejor el espíritu le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues, y ve con ellos sin dudar. Dios nos conoce. Y le dice, ve con ellos, no tengas dudas, porque yo los he enviado. Entonces, Dios está confrontando a Pedro. Y le toca ir a Cesarea. Ya sabía que iba a un lugar de gente que no era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Por ningún punto. Y va con ellos. Pero Dios, además de moldear su pensamiento, su inteligencia, su conocimiento, Dios también moldea las costumbres. O es decir, la conducta, pues, pero vamos a decir las costumbres porque tienen un contexto de sus costumbres judías. Como les decía, Dios tiene que moldear a veces el conocimiento que tenemos de Dios. Creo que estamos en una época donde la doctrina y la teología debe ser removida de muchos lugares y debemos de estudiar bien quién es Dios, quién es Cristo, el evangelio, la iglesia, la hermandad, la disciplina. Tenemos que aprender más y tenemos que ser dóciles. Pero Dios va más allá y también se mete a querer moldear nuestras costumbres, esas que para nosotros son intocables. Esas que con eso que nadie se meta. Dios se metió. Porque Pedro no era de los que iba a ir a la casa de en la mente de él, un inmundo extranjero. Él tenía un prejuicio contra los extranjeros, descendientes, que no descendían de Abraham, Isaac y Jacob. Y la ley, pues, les prohibía algunas cosas. Pero Dios le dice que vaya, y no solo eso, también él tenía algunas cosas con la comida, por sus costumbres. Y Dios se está metiendo con cosas delicadas para el entendimiento de Pedro. Así también muchas veces Dios trata con nosotros.
Asuntos que nosotros nos negamos. Yo, esto así va a ser toda mi vida. De todos modos, tengo años y esto no me ha pasado nada. Soy un creyente redimido. ¿De qué más? Puedo seguir siendo como yo quiero, ya Cristo me salvó, dicen muchos. Bueno, habría que ver. Pedro era un hombre dócil. Entonces Dios trata con Pedro en cuanto a estas costumbres. Pero Dios también, rápidamente pasando, trata con los prejuicios de Pedro. Hay prejuicios, hermano, en la vida de los cristianos. Hay prejuicios. Vemos con unos ojos con altísima reserva a muchas personas por su condición económica, por su profesión, por a lo que se dedica, por sus ideas, por su vestimenta, por su color de piel. Lastimosamente hay lugares todavía donde la gente se identifica como cristiana que todavía tiene estos problemas. Por su color de piel, por su origen, por el trasfondo histórico de sus orígenes. Y Pedro tenía prejuicios. Pedro tenía prejuicios. Dios no, pero Pedro sí los tenía. Como les digo, Pedro va porque Dios se lo ordenó de manera directa, se lo reveló de manera directa. Y va de Jope a Cesarea. Creo que se los he mencionado los dos últimos domingos, pero no está más, una vez más que se lo diga. Jope es el puerto donde Jonás toma una decisión de no ir a predicar a un pueblo extranjero, sino que en vez de ir a Nínive, en Jope, en Jonás 1 lo pueden ver, él agarra para Tarsis. Pero en esta ocasión Jope es el lugar donde un hombre que tiene prejuicios contra los extranjeros va a donde ellos. Y Dios trata, hermanos, de manera poderosa con el corazón. De hecho, cuando Pedro llega a donde Cornelio, versículo 25 podría ser. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Según Cornelio estaba haciendo lo correcto, Pedro muy respetuosamente, muy amorosamente, muy manso, pues ya venía él bien amansado. Le dice, no le dijo, levántate, no, levántate, yo mismo también soy hombre. Pero vamos, no por esto que acabas de hacer, no voy a ir a tu casa. Vamos. Mas Pedro, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. En el versículo 27 nos dice que en la casa de Cornelio se habían reunido muchos. ¿Por qué se habían reunido muchos? En el versículo 24, si leemos el 24, nos vamos a dar cuenta por qué. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo llamado ¿a quién? Un incrédulo, hermano, pero hambriento del Señor, temeroso de Dios. No era él un creyente. En ese momento él todavía no había entregado su corazón a Cristo. Pero ¿qué hizo él? Habiendo llamado a sus parientes y a sus amigos más cercanos a casa. Versículo 27 entonces nos dice, y había muchos que se habían reunido. Y Pedro es transparente, hermano. Les dice, vosotros sabéis que es abominable a un varón judío, es decir, a mí le está diciendo, juntarse o acercarse a un extranjero. Qué amable Pedro, no había perdido él algo de su esencia, pero estaba siendo genuino, hermano. No lo estaba haciendo con un tono confrontativo ni intentando minimizar a los demás,
sino que él les estaba diciendo, de por sí él venía con el pensamiento aturdido. Es lo que le quiere decir: aquí estoy por voluntad de Dios. Porque él se estaba negando a sí mismo. Y les dice: vosotros sabéis que es abominable para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero Dios me ha mostrado. Ahí está diciendo él: pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame inmundo o impuro. Y luego él le pregunta a Cornelio: ¿por qué me llamaste? Y Cornelio le explica. Vamos a ver esa parte el próximo domingo, pero hoy quiero que finalmente terminemos señalando algo. Este no es el único episodio en que Dios está moldeando de manera drástica o cincelando la vida de Pedro. Pero definitivamente aquí lo está haciendo, más en asuntos de su pensamiento. Aquí no está sufriendo Pedro una enfermedad, aquí no está teniendo una crisis económica, aquí Pedro no está en una situación caótica que lo están persiguiendo, pero sí está siendo transformado en sus pensamientos. Dios usa muchos medios, hermanos, para forjarnos conforme a la imagen de su Hijo, y a veces es en nuestros pensamientos. Pero lo importante que quiero resaltar para la gloria de Dios en la vida de Pedro, que yo lo veo en este capítulo 10, un hombre dócil. No se entercó, no se cerró, sino que se desplomó ante el poder y la grandeza de Cristo y cedió. De ceder, se dio a su pensamiento y llegó ahí, y Dios lo usa poderosamente. Lo continúa usando porque ya lo estaba usando antes, pero lo continúa usando poderosamente. Dios, hermanos, tiene en su plan maravilloso el usarnos. Dios nos usa, y personalmente nos sentimos honrados a ser usados. Entendemos que no tenemos méritos para eso, pero Dios nos usa y hace cosas maravillosas cuando somos dóciles ante Él. Y toma esas piedras dañadas, como hablábamos al inicio, y hace unas obras de arte para su gloria. Se me viene a la mente una ilustración vieja. Yo nací en una colonia muy popular. No sé si todavía, porque ahora está lleno de casas, pero así jugábamos en la tierra, hermano, así en el campito, le decíamos, pero era un tierrero. Y llegábamos los de un bloque, de otro bloque, como a las 2 de la tarde, hermano, estaba lleno de cipotes, nos encantaba jugar fútbol. Y empezábamos a armar los equipos, entonces ya venían 2 o 3, depende de cuándo viene, y empezaba a escoger, y a cada quien una ronda, ¿verdad? Escogemos uno, y escogían. Pero a veces, hermanos, hay unos que quedan de último, nadie lo quiere escoger. Y si las matemáticas no dan, hermanos, no, los cuadros solo son de 6, si habemos 20, 12 quedan fuera y quedan de cambio, y los pobres quedan ahí. No es el mejor ejemplo, pero para que lo entiendan, a esos que sobran, Dios los elige. No porque sean buenos, y con ellos Dios entra al campo y gana todo, hermano. Entonces, pero hay que ser dóciles. Hay que reconocer que Dios no nos ha escogido por buenos, pero nos escoge para usarnos para su gloria. Dejémonos moldear por el Señor.
Dejémonos moldear para que nuestras decisiones sean en Cristo. Miren, hermanos, equivocarse en la vida, en cosas importantes, tiene consecuencias a veces para toda la vida, porque no se toman con Cristo. Cada uno de nosotros tenemos que tomar decisiones a diario, en el trabajo, en el hogar, en la iglesia. Y lo mejor es que seamos dóciles al Señor, porque equivocarse, hermano, cuesta, tiene repercusión. Y tras un error, ya sea para enmendar o para empeorar las cosas, hay que seguir tomando decisiones. Y si las siguen tomando sin Cristo, la cosa va a peor, hermano. Así que déjense cincelar por la mano de Cristo y díganle: Señor, someto mi voluntad a ti, como lo hizo Pedro. Mi pensamiento a ti. Mis ideas a ti. Hazme conforme a la imagen de Cristo. Y van a vivir la vida cristiana a plenitud y van a ser usados por el Señor. Luego Pedro es usado para que el Espíritu Santo descienda sobre los gentiles. Pero de eso vamos a hablar el próximo día. Bendito Dios y Padre de toda gloria. Aquí estamos, Señor, con nuestros diferentes temperamentos, caracteres, pensamientos, convicciones. Moldéanos, Señor. Queremos ser como el barro en las manos del alfarero. Señor, tú eres poderoso. Y nuestra rebeldía no puede contra ti. Pero no queremos ser rebeldes. Te pido que pongas en el corazón de la iglesia humildad para que forjes el carácter de Cristo. Aquellos que no te conocen, Padre, para que entreguen su vida por completo a ti y en obediencia vayan a las aguas bautismales y den testimonio público de que ahora son tuyos. Y a los creyentes, Padre, para que vivan conforme a tu imagen, para que se desenvuelvan, Padre, en la vida, en su diario andar, en su recorrer, no como el viejo hombre, sino como un hombre nacido de nuevo, con un pensamiento cristiano. Así como doblegaste la mente, el corazón, las actitudes, las costumbres, los prejuicios y la teología de Pedro, también hazlo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.